Nos permitimos saludar al doctor Luis Verde Soto, distinguido académico y escritor de fuste. Vía telefónica estamos conectándonos con la ciudad de Guayaquil. Penalista y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el respetable caballero doctor Carlos Solórzano Constantine. Estamos realizando la correspondiente conexión telefónica. Vamos a hablar de la situación del expresidente del Brasil, el señor Lula da Silva. Estamos recordando a Lula. Tuve la oportunidad en una cobertura de una visita al Brasil ya de presidente de la República del doctor Rodrigo Borja. Fuimos invitados y en la ciudad de Manaos apareció Lula. En ese tiempo recién posesionado Borja. Era un hombre joven, con mucha gallardía, interesante, pero ¿qué pasaría, pues? ¿Qué pasaría, como muchas veces hemos referido otros nombres, ¿no?, de políticos de la región? Y qué pena, ya en otra condición de tales. Así es la vida. La Fiscalía de Sao Paulo ha pedido prisión preventiva para el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, el exmandatario del Partido de los Trabajadores que fundara él, y naturalmente un colectivo humano impresionante. Fue denunciado por este mismo organismo el miércoles por lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Los nuevos ricos, y perdonen por este paréntesis, los nuevos ricos, doctor Luis Verde Soto, del Ecuador, seguramente en eso han pensado seriamente. No conviene activos y peor muy cerca del Ecuador o dentro del Ecuador. Esas platas deben estar en pleno trámite de lavarse por otros destinos. No son todos, desde luego que no son todos, pero creo que son la mayoría, lamentablemente. Bueno, la petición de cárcel para Lula, divulgada íntegramente por el portal jurídico J, es contundente. Argumenta que una fuga de Lula sería extremadamente simple y sostiene que al aislarlo garantizarían el orden público, la instrucción del proceso y la aplicación de la ley. Los fiscales expresan su temor de que el expresidente movilice su red violenta de apoyo, precisamente para obstaculizar el proceso en su contra y que amenace a víctimas y testigos. Las acusaciones también atacan a la presidenta de la República porque pretende blindar al denunciado, erigiéndolo en un ciudadano por encima de la ley. Desde hace días en Brasilia llueven los rumores sobre la posibilidad de que Roosevelt le ofreciese a su padrino político un puesto en el gobierno para convertirlo en aforado. Esto dice un informe de Alfonso Benítez. Mientras éste ocupase la cartera, solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo Federal. Y parte de la opinión pública ve la posibilidad de un nombramiento como una especie de confesión de culpabilidad de Lula y como una señal de pérdida de poder de la presidenta. El presidente nacional del Partido de los Trabajadores se llama Rui Falcao. Este señor calificó este jueves la petición de prisión preventiva de Mediática. Va en la línea de lo que hace este fiscal, va en la línea de lo que hacen sus compañeros, denunciar sin pruebas al presidente Lula. Bueno, él es el presidente del Partido
de Luis Ignacio. El fiscal que anticipó su decisión de denunciar a Lula, antes de escucharlo, dio otra prueba de parcialidad al solicitar su detención preventiva. Reaccionó el Instituto Lula, una fundación encabezada por el ex jefe de Estado y que opera como su portavoz. El comunicado insiste en que hay documentos que demostrarían que Lula no es el propietario del apartamento. Pese a eso, solicita medida cautelar contra el expresidente en otro intento de usar su cargo para fines políticos, asegura. La jueza debe ahora decidir si acepta o rechaza la solicitud. No hay un plazo establecido para que responda. Y si fuera condenado, el expresidente podría tener hasta 13 años de cárcel. Estos son datos importantes para el análisis que nos ofrecerá a continuación el señor expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Le saludamos cordialmente. Yo quiero agregarle esta información, doctor Solórzano, en el sentido de que la Fiscalía de Sao Paulo, la misma que ahora pide cárcel, denunció el miércoles a Lula da Silva por lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio, menos de una semana después de que fuese interrogado en otra investigación paralela por supuesta corrupción en la estatal Petrobras. Según la acusación, Lula y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, ocultaron la propiedad de un departamento de lujo en Guarujá, litoral del estado. La vivienda está al nombre de la constructora OAS, y Lula siempre ha negado que fuese suya. La gran investigación del caso Petrobras es una operación Lava Jato, no sé a qué llaman así. También menciona el apartamento como prueba de que Lula recibió beneficios ilícitos de algunas constructoras. Y en el marco de la Lava Jato, la policía registró el viernes pasado la casa del ex sindicalista. Tras interrogarlo sobre su supuesto enriquecimiento gracias a desvíos de dinero de Petrobras en los años de su gobierno, la Fiscalía publicó un durísimo comunicado acusándolo de ser uno de los principales beneficiarios de la corrupción de la estatal. Y con estos escándalos empeora la crisis del gobierno brasileño. La señora presidenta Rousseff se encuentra cada vez más frágil y muy aislada. Y todavía queda un reto importante: la protesta de este domingo, convocada por la oposición a la presidenta. Y seguramente armarán otra de respaldo, y especialmente queriendo decirnos que es un respaldo también para el expresidente Lula. Así es que vamos a Guayaquil con la venia de Luis Verde Soto a escuchar lo que piensa de este macro tema de corrupción potencial y para muchos segurísimo de este líder regional por el que todos lamentamos, ¿no? Todos lamentamos porque jamás imaginamos que una figura la menor falta a la moral pública se encuentre en una situación tan delicada como este momento. Y hay un asunto en paralelo que luego le pregunto en el mismo Brasil. Doctor Solórzano, Luis Verde Soto, distinguido intelectual, escritor y extraordinario maestro universitario, nos está acompañando este mismo momento en la capital de la República. Doctor Solórzano, ¿qué opina usted del episodio Lula da Silva? Muchas gracias por la invitación a poder emitir mis conceptos, mis criterios en su radio tan importante, y saludos al doctor Verde Soto. Muy halagado estar junto con él en un panel de esta naturaleza.
lo que yo puedo decirle, todavía esto no está del todo aclarado. Porque hay un hecho que sí es de Petrobras y con la compañía Odebrecht han habido actos de corrupción a tal punto que el máximo personero de Odebrecht está sentenciado a 19 años de cárcel. Esto significa que algo está por allí que no está muy claro y que las autoridades judiciales tienen la obligación de aclarar. Pero me parece bien que se haga la investigación correspondiente, porque por muy presidente que sea el señor Lula, por muy popular que sea, no significa que está por encima de la ley y que hay personas que por esa situación resulten intocables. Bien por la justicia brasilera que está haciendo investigaciones, ojalá esas investigaciones den una conclusión fehaciente de lo que están investigando, pero repito, esto significa que nadie puede estar por encima de la ley. Esto significa además que con manifestaciones públicas, con acciones populares, no se puede acallar la administración de justicia. Si se populariza el asunto, si se lo traslada al campo político, entonces esa es una manera, para mi concepto, de enmarañar, de ocultar, de esquivar la responsabilidad. Pero lo grave que yo veo también en relación con este tema de Brasil es que todos estos señores que se han disfrazado con un falso izquierdismo desacreditando incluso este movimiento social en América y especialmente en todo lo que es Latinoamérica, están dando muy malos resultados porque han abusado del poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe más. Y han tenido poderes absolutos porque han manejado la función judicial a su arbitrio en su momento, han manejado los organismos de control en su momento y por lo tanto ese poder absoluto los ha enviado a que puedan realizar actos reñidos contra la ley y contra la moral. Por eso me parece muy bien que esto se esté investigando, pero además de esta investigación, como les decía al comienzo, esto está ocurriendo con todos los gobiernos que se han disfrazado de izquierdistas para tener un poder absoluto y no tener ningún control de las autoridades y cometer actos dolosos como hemos visto en algunos países de América, especialmente de Latinoamérica. Cosas parecidas pueden ocurrir en nuestro país, porque aquí también la compañía Odebrecht y Andrade Gutiérrez, que son compañías que han sido señaladas en Brasil por actos de corrupción, también han operado en Ecuador. Y han operado, incluso están operando hoy día en Quito, en la realización del metro. Deben de tener mucho ojo las autoridades y mucho control, porque esas compañías que ya tienen fama de ser compañías que no utilizan métodos correctos para sus contrataciones, sino métodos incorrectos, tienen que ser muy bien revisadas. Aquí la compañía Odebrecht ha hecho muchas obras, cuantiosas obras. Lo mismo pasó con Andrade Gutiérrez. Se ha investigado en el Ecuador, o se debería investigar en el Ecuador, por lo menos para el recordatorio o la memoria histórica del país, si esas compañías, cuando hicieron los contratos
la hicieron por la vía correcta, hubo sobreprecios, hubo anormalidades o no hubo anormalidades. Ecuador se está quedando atrasado en la investigación, nunca se realizó un examen completo sobre estos asuntos. ¿Por qué el Contralor recién está haciendo exámenes en esa compañía china que ha contratado por más de 600 millones de dólares, cuya persona, que también dicen que fue la mujer de Evo Morales, contrató en Bolivia por un monto igual? Pero yo lo que pregunto es, ¿el Contralor recién se está dando cuenta de estas cosas? No es que han pasado 9 años y la Contraloría está en mora y en deuda con el país, de haber hecho mayores investigaciones y de haber hecho mayor prevención para que no se cometan tanto desafuero y tanto engaño y tanto acto doloso contra el país. Mire, doctor Solórzano, lo que ha ocurrido en el Perú. Por estos días, el nombre de una compañía de alcance global es recurrente en las notas políticas, económicas y de investigación periodística, tanto en Perú como en Brasil. Se trata de Odebrecht, el gigante de la construcción carioca con millonarios contratos en nuestro país y que hoy pasa sus horas más difíciles. Que también no era considerado ainda foragido. El fin de semana pasado en Sao Paulo, la Policía Federal del Brasil detuvo a Marcelo Odebrecht, presidente de esta constructora, en medio de las investigaciones por el escándalo Petrobras, el caso de corrupción más grande de ese país y que en sencillo trata de lo siguiente. Según la justicia brasileña, empresas como Odebrecht, OAS, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez habrían acordado repartirse las licitaciones de la estatal Petrobras a cambio de coimas millonarias a directivos de esta empresa. Dinero que muchas veces habría sido desviado a los partidos políticos de ese país. Según la justicia brasileña, Marcelo Odebrecht sabía de estas operaciones ilícitas. Pero ¿por qué este tema debe preocuparnos tanto? Por algo muy sencillo. Tanto la empresa que Odebrecht preside como el resto de firmas brasileñas involucradas tienen importantes inversiones y contratos también en el Perú. Contratos desplegados a lo largo de los últimos 3 gobiernos constitucionales, el de Alejandro Toledo, el de Alan García y el de Ollanta-Humala. Tenemos que construir una relación de confianza, no solamente una relación contractual. Hace unas semanas, el portal de periodismo de investigación Convoca publicó una serie de documentos relacionados a una de estas empresas, Camargo Correa, encargada en el Perú, entre otras cosas, del tramo 4 de la carretera interoceánica, en los que se dejaba entrever pagos y coimas a funcionarios peruanos, incluyendo a 2 expresidentes que han rechazado en todos los términos estas imputaciones. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. Debido a esto, se han anunciado sendas investigaciones en el Ministerio Público y el Congreso para volver a revisar la construcción de la interoceánica, en la que no solo Camargo Correa, sino también Odebrecht participaron. Nosotros hemos presentado en su momento también un pedido de apertura de investigación en este caso. Coincidimos con la Fiscalía esta semana nos ha comunicado también esa apertura de investigación. Encontramos muchísimas irregularidades y todo con un común denominador que como también ha sido la interoceánica. La delicadísima situación que atraviesa en Brasil obliga a dar una mirada a los contratos con el Estado que la gigante Odebrecht ha ganado en el Perú. Esta firma brasileña, con presencia en más de 21 países, tiene 35 años en suelo nacional y por lo visto no le ha ido nada mal. Exa FM. Algunos de los actores de este reportaje desde Lima, no hemos topado nada de Ecuador, esto es de Lima. Hay como topar también desde el escenario panameño. Pero vamos a ver. Es cuestión de nuestros invitados. El doctor Carlos Solórzano nos podría informar con estos elementos, por ejemplo, que han sido muy uniformes y comunes en todos los países. El señor Marcelo Odebrecht ha agregado
un temor y un miedo impresionantemente grande para todos los actores de gobierno, de gobiernos en plural, de América Latina, que han trabajado con las empresas del grupo Odebrecht. Y entonces ha dicho que él va a informar a las autoridades correspondientes toda la concatenación de episodios que él ha tenido conocimiento y ha sido un actor directo de esos entendimientos con gobiernos de Latinoamérica. Y que ahí en esa denuncia pues iban a aflorar nombres, circunstancias que podrían complicar. Por ejemplo, aquí tengo un dato que dice: Transparencia Internacional requiere datos de Odebrecht y está pidiendo esta información en Colombia. Y hay otro que dice: tras una lava jato en Panamá. Entonces, Marcelo Odebrecht, si es que abre la boca en... que me parece bastante complicado porque se hundiría más, dicen unos. Y otros dicen, yo creo que para acogerse a beneficios de la ley, el señor Marcelo Odebrecht, el líder actual de esta compañía que ya tiene 3 generaciones, desde los 60, pues doctor Solórzano y respetable Luis, vamos a entender cómo trabajaba esta empresa y si es que la ley le beneficia como acostumbra la ley americana, por ejemplo, Odebrecht, Marcelo Odebrecht, bien podría estar comunicando y embarrando, digamos, a montones de ex mandatarios, líderes, alcaldes, gente respetable y no, o gente y líderes que han logrado el favor ciudadano, que lo mantienen hasta ahora, pero porque la opinión pública no conoce de estas operaciones de entendimiento con la empresa brasileña o con las empresas brasileñas. Este arte de negociar, como dicen los periodistas peruanos, yo no sé cómo lo hace Odebrecht, pero siempre gana. Entonces, les dejo a los dos para que tengan la bondad de expresar cuán grave ha sido esta concurrencia de las empresas brasileñas en la edificación de tanta macroobra que han surgido y ya se han concretado y otras están por concretarse en América Latina. Con su venia, doctor Solórzano, voy con usted. Muy bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Vamos a ver. Gracias mil, buen día y enorme gusto compartir este panel con el doctor Solórzano Constantine. Quisiera retomar los elementos que tú los has puesto en concreto, más desde una dimensión latinoamericana. Lo importante que está apareciendo, que ha emergido en estas últimas semanas en toda América Latina, es la presencia de nueva, llamémosle, generación de corrupción. Estamos hablando de una generación de corrupción novedosa que está relacionada con las prácticas estatales y las prácticas de contrato estatal con sus pares en América Latina. Creo que lo importante que se manifiesta en el caso boliviano, ¿no es verdad?, no es tanto este culebrón infinito de corrupciones chicas y personales del presidente Morales, no es tanto este tema de lo inconcebible que un presidente no sepa si su hijo está vivo y que no se dé cuenta que abraza a la madre de su hijo cuando lo encuentra en actos públicos. Y que la señora, ¿cómo es que se llama la señora Zapata?
no estaba gracias a la conexión que tenía Evo con los aludidos. Sí, 41 visitas al Ministerio de la Claro, Presidencia. no lo hagan aquí, anda y hace, qué sé yo, en Ecuador, porque aquí es donde se contratan algunas obras. Claro, sí, de hecho, digamos, lo que quiero decir con esto es de que en el caso de lo más importante, el caso boliviano, es que aparece una corrupción íntimamente ligada a una empresa china, íntimamente ligada al Estado chino. Es decir, la corrupción empieza a parecernos una corrupción de nueva generación, aquella que opera Estado a Estado, aquella que opera a través de una fórmula estatal. La vieja, ¿no es cierto?, la primera ola de corrupción estuvo siempre ligada al crecimiento del gasto público, esto es en los años 60, ¿no es cierto? Luego estuvo ligada, ¿no es cierto?, a descubrir hasta dónde la empresa privada y la sociedad civil había entrado en una serie de temas de corrupción como iniciativa y como pivote, y ahora asistimos a un nuevo género de corrupción, que es este género de corrupción asentado en una práctica contractual de Estado a Estado, de Estado patrocinando proveedores que dan servicios. Es esta la nueva cosa que se muestra. Es lo importante de Bolivia, una empresa china que trabaja también en Ecuador, que patrocinada por el Estado chino, que funciona con dinero del Estado chino, que funciona como un proveedor y que funciona como un constructor en el caso ecuatoriano, y también en otros casos de América Latina. Es la primera cosa que nos aparece, ya no solamente el caso de Odebrecht. Recordemos que Brasil y China juntos se constituyen en proveedores financieros de América Latina en porcentajes infinitamente superiores a la banca multilateral. Es decir, el Banco Mundial y el Banco Interamericano y la CAF juntos tienen menos provisión financiera hacia América Latina de la que tienen el Estado chino y el Estado brasilero. Entonces estamos hablando de otras dimensiones del mundo de la contratación en América Latina. El tema obviamente de Brasil es un tema sumamente complejo y sobre todo por especificidad de la relación con Ecuador. Recordemos que Ecuador es un país sin frontera con Brasil, con escasa influencia de Brasil, que siempre ha mantenido una relación más bien de índole cultural, pero que al iniciar la presente régimen, me refiero hacia los últimos 9 años, ¿no es verdad?, el presidente Lula, personaje que por cierto debo recordarlo, yo admiré mucho cuando muchacho, él forma parte de aquella socialización, de aquellos liderazgos emergentes de América Latina, ¿no es verdad?, y debo decir que era de los pocos liderazgos vivos que quedaban en América Latina, y de los pocos liderazgos vivos indemnes que quedaban en América Latina. Llegó a Ecuador y las primeras cosas que recuerdo es haber visto al presidente Lula llamar la atención públicamente al presidente Correa por no saber conducir una reunión. Esto lo hizo en la sala capitular, fue muy áspera la demarcación. Y luego de eso hubo la expulsión de San Francisco, esta parafernalia enorme para llegar a una reconciliación pequeña, ¿no es verdad? Se reconciliaron y luego de eso comenzó un aflujo financiero hacia este país que no, se contradecía con estos momentos en los que el presidente Correa, al decir de unos funcionarios brasileños, se había disparado contra el pie. De pronto nos encontramos entonces con la presencia importantísima de Brasil en el escenario económico ecuatoriano y yo diría, nada me hace presumir, con prácticas diferentes o por qué deben ser diferentes en el caso ecuatoriano de otros países de América Latina. Nos encontramos que Ecuador, este país que ha tenido una inversión enorme, hecha al margen de licitaciones, hecha por contratación directa, dentro de esta nueva modalidad que no es transparente, que es la modalidad de contrato Estado a Estado, ¿no es verdad?, termina ahora poniéndose lentamente en el foco para el Ecuador. Los negocios ecuatorianos son pequeños en el conjunto de América Latina. En el foco de mirar qué está pasando en esta corrupción de nueva generación que aparece en América Latina. Yo creo que en el caso ecuatoriano la presencia de Odebrecht deberá ser vinculada no solo en el elemento donde más cuidado deben haber tenido, que es mientras ya eran observados por la mirada atenta de América Latina, el contrato con el metro, es un contrato con mayor visibilidad. Lo importante es qué pasó atrás, ¿no es verdad? Y debemos recordar algo que se vuelve muy importante para toda la región.
mientras las sociedades crecen económicamente, mientras hay auge económico, la corrupción es menos visible. Pero hay un momento en el cual el auge económico comienza a contenerse y las sociedades se sensibilizan muchísimo más frente ante la corrupción. Esto pasó en Ecuador en su momento, en el año 94 y en el año 95, con el inicio de esa crisis nacional tan grande que vivimos durante una década entre los años 95 y 2006. ¿Recuerda tú el grado de sensibilización que existió en la corrupción frente al caso Dajic y todos los casos que se sucedieron? Una sociedad sumamente susceptible. Estamos asistiendo a un momento bastante parecido, en que todas esas hebras que se quebraban al alarlas ahora van a robustecerse y van a permitir que salgan y emerjan, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en torno a toda esta contratación directa? ¿Qué pasó cuando en Ecuador se contrataba a empresas chinas y no chinas con sistema 7 días, 24 horas para que terminen de hacer cosas que den favor político antes que eficiencia económica? Y a puro dedo. Todo esto va a estar presente pronto, creo yo, en el escenario ecuatoriano. Los ecuatorianos, sin embargo, con ocasión de la fiscalización al gobierno que se va. Y yo creo que tiene que ser con ocasión, desde antes, con ocasión que los ecuatorianos nos demos de tomar dimensiones electorales, con ocasión que los ecuatorianos nos demos de mirar lo que pasa en América Latina y saber que aquí puede haber pasado algo similar, con ocasión de que tenemos necesidad de nuevos, de cuidar los recursos y no desperdiciarlos, con ocasión de que la prepotencia se está desmoronando. Gracias. Alfredo Corral, el ex Contralor General de la Nación, dijo ayer en esta emisora que le hace falta, doctor Carlos Solórzano, transparencia en la contratación pública. Transparencia en la contratación pública. ¿Qué elementos que motiven ese cuidado, esa delicadeza y también que sea el cumplimiento de un cronograma legal muy supervisado, que no detengan las cosas, pero que esté bien supervisado para que la uña libre no sea el elemento fundamental en tantos años de ausencia de transparencia? Es decir, nosotros no tenemos entes que controlen ni regulen absolutamente nada, pero ha sido también por el estilo de gobierno que ha impuesto el señor presidente Correa con su carácter. A veces es bueno el carácter y a veces es tremendamente tirano el carácter, me refiero al carácter. Y entonces le dejo con la audiencia para que tenga la bondad, después de escucharle al señor doctor Corral, el ex contralor, tenga la bondad de intervenir. Esto dijo el doctor Corral ayer en Cadena Democracia. Qué lejos estamos, qué lejos hemos estado durante todo este tiempo de un sistema transparente de contratación pública, en el cual se haya demostrado la competencia y se haya optado por el sistema de licitación y de concurso para que la entidad pública que requiere la construcción de una obra o la prestación de servicios o adquisición de bienes pueda escoger entre varias ofertas que se le hayan presentado para elegir la que convenga más a los intereses del Estado. Ha ocurrido en nuestro país lo contrario. Se volvió general la declaratoria de emergencia y como excepción se han realizado concursos o licitaciones, cuando tenía que ser a la inversa. Sí. Es evidente que en un sistema de emergencia hay mucho más riesgo de que ocurran casos de corrupción, tanto de parte de los funcionarios públicos que adjudican los contratos, como también en determinados casos de las empresas o personas que son beneficiadas o que son adjudicadas con dichos contratos. Y es entonces cuando más debe funcionar un sistema de control de parte del Estado. Y este sistema de control es el que tampoco ha existido. Exa FM. Doctor Carlos Solórzano en Guayaquil. Sí. Me parece que usted
anteriormente se equivocó un poco al mencionar al doctor Corral, porque dijo la falta de transparencia del doctor Solórzano. Creo que hubo un lapsus de su parte, pero vale. Seguramente, mil perdones, doctor. A veces me confundo, ¿no? Pero dejemos en claro aquello. Estaba muy bien su reconversión. Nunca ha faltado transparencia en mis actividades. Entonces, no, ¿cómo va a creer que yo dude de aquello, doctor Solórzano? No sé en qué parte se me fue eso, ya lo van a revisar allí, porque puede haber también un malentendido muy respetuoso de los dos. Pero siga adelante, ¿cómo va a creer, doctor? Usted es uno de los elementos, los valores más transparentes que ha tenido la justicia ecuatoriana, como otros señores, especialmente el fiscal general que yo tanto recuerdo, el que acompañó al presidente Roldós, el doctor Díaz Garaycoa. Sí, adelante, doctor Carlos Solórzano. Sí, el doctor Edmundo Durán Díaz a que usted se refiere. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice el ex contralor doctor Corral, porque se ha abusado en el Ecuador de poner en emergencia cualquier contratación pública para evitarse los controles de las licitaciones. La emergencia debe ser calificada previamente para ver si realmente es o no es una emergencia y no es un ardid para hacer una contratación que esté fuera de todo control. Eso es muy grave en el país, que se esté utilizando este sistema de emergencia para burlar realmente la contratación. Yo desprendo de toda esta situación, primero, que si Odebrecht ha venido y Andrade Gutiérrez ha venido contratando con Ecuador desde hace mucho tiempo y contrataciones cuantiosas, y dándonos cuenta de que esta empresa ha utilizado malas actitudes para lograr y ganar contrataciones, se impone la necesidad de que se haga una investigación en el Ecuador de todos los contratos que ha hecho esta empresa con los diferentes funcionarios ecuatorianos en cada uno de sus momentos. Porque poniendo una lupa muy fuerte y poniendo una investigación seria y severa, se puede encontrar muchos casos que a lo mejor fueron parte de una gran corrupción, dada la imagen de esta empresa que tiene ya a nivel mundial. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que un presidente se autotitule presidente y absorba todas las funciones del Estado en un solo poder, eso significa que no hay formas de poder evitar que la transparencia se ponga en vigencia. Eso es malo para un país. Malo para un país la reelección indefinida. Es un tóxico para la democracia la reelección indefinida y la reelección en sí. Y yo lo que digo también es que los presidenciables, porque estamos en un año que parece ser un año electoral, los presidenciables que ya adquieren un compromiso con el país, porque si requieren el voto ciudadano, están adquiriendo un compromiso con el Ecuador. Ellos deben de ser los que tengan voz para empujar, para lograr que se haga una investigación de toda la contratación pública que se ha hecho en anteriores gobiernos con la compañía Odebrecht y otras compañías, y se haga también las investigaciones y se abran las investigaciones de las contrataciones que se han hecho en este gobierno, especialmente en el caso de las empresas chinas, con este asunto de la señora Zapata, que fue compañera de Evo Morales y que
se la ve y se presume que tenga un hijo o no tiene un hijo, no se sabe, pero ha hecho contrataciones en Perú utilizando realmente la influencia de esa amistad o de esa intimidad con el presidente Morales, y eso también ha repercutido en el Ecuador, porque repito una vez más, el Contralor como que recién se está dando cuenta de que hay cosas o materias que investigar, que analizar en relación con las contrataciones. No puede ser que en el Ecuador sigan ocurriendo cosas de esta naturaleza, que no haya investigación, que los presidenciables no digan cuál es su criterio en relación con estos acontecimientos tan gravosos para el país, y que aquí no pase nada, que el poder absoluto borre toda huella, que el poder absoluto se permita hacer lo que le venga en gana con el Ecuador, y los ciudadanos quedemos inermes frente a todas estas anomalías. Doctor Verde Soto, termina usted. Gracias, Mil. Bueno, ha sido, está recién abriéndose un ámbito terriblemente complejo del hacer público, y es esta nueva generación de corrupción y corruptos que tiene América Latina, de la cual no estamos exentos en el Ecuador. Yo creo que lo primero que debemos constatar de los casos de corrupción que han surgido en América Latina y que tienen ya curso de resolución es que son posibles por justicias independientes, por sistemas judiciales independientes. En el caso brasilero, en absoluto hubiera sido posible de que surgiera si no hubiera habido un sistema judicial independiente, una justicia con pantalones suficientes como para separarse de estos dos grandes presiones que vive Brasil. Recuerda tú que Brasil vive un terremoto económico, está a punto de decrecer en más del 4% y está a punto de un tsunami político que es el que el Partido de los Trabajadores, este partido histórico que estructuró, por cierto, con dimensiones totalmente va a generar diferentes, una frustración enorme, ¿no es verdad? Enorme. Entonces tienes esta primera cosa, que la justicia es el elemento central de volver hacia los pies, a poner la parada a la sociedad sobre sus pies. Y segundo es, América Latina y Ecuador también se merece que haya transparencia en los estados que han hecho proveedores financieros y de servicios en Ecuador. Mientras China no muestre que el tema de su transparencia va más allá de la justicia intrapartidaria para los casos de contratación, sino que es capaz de ser un Estado transparente en todas las relaciones que tiene con América Latina y con nosotros, es fundamental que esté. Y lo mismo el Estado brasilero. El Estado brasilero representa la mitad de América Latina, es la potencia emergente de la región, y no puede ser posible que los dos formen parte de esta cosa terrible que nos está pasando a los estados de América Latina, que son estados que se han envilecido. Tomo la categoría de presidente Carlos Mesa, que le está utilizando, que habla del envilecimiento del Estado boliviano. Nuestros estados se han envilecido, están en manos de villanos. Yo antes hablaba con temor de un Estado mafioso. Temor porque esto implica referencias precisas. Ahora yo diría que estamos en manos de un Estado envilecido, han envilecido a la sociedad.